mucho detenimiento escuché las ponencias de los expositores internacionales y créanme que en gran medida me identifiqué con cada uno de ellos. Cada uno expuso aquellas falencias que tuvieron al principio de la implementación del sistema, cómo lo superaron, cómo lo mejoraron y en muchas ocasiones también, a propósito del comentario y las reflexiones del doctor Jiménez Vázquez, me identifiqué con la figura del fiscal que no solamente tiene que conocer materia jurídica, sino también que tiene que ser el fiscal gerente e incluso el fiscal negociador que impera en un proceso de corte acusatorio. De suerte tal que para esto es que estamos aquí. La importancia de estos foros, tomar los mejores insumos, determinar que no somos perfectos. Yo hoy vengo a hablar del modelo de gestión y organización de fiscalías, pero más que hablar de eso es hablar de las pocas experiencias que hemos tenido a partir del inicio de este sistema el 2 de septiembre del año 2011. Y tomar lo bueno. Recordaba, se lo comentaba a algunos compañeros, sobre todo el caso de Guatemala. Tienen un sistema, una unidad integral, donde en los casos de género, en los casos de delitos sexuales, en el mismo edificio de la Fiscalía, mantienen la Cámara Gesell, mantienen tribunales, mantienen una oficina de Defensoría Pública y mantienen incluso lo que hoy acá nosotros conocemos también como el Instituto de Medicina Legal, todo integrado allí. Ese sería el sueño, se lo decía acá a los compañeros, para nosotros, tener una unidad totalmente concentrada en un solo edificio, incluyendo el Ministerio Público. Y otra cosa que me llamó la atención, y solamente lo dejo allí, es que también tenían una unidad de homicidio de abogados, que me sorprendió cuando pregunté, ¿esto de qué se trata? Bueno, es que justamente hay un índice de homicidios de abogados que definitivamente pues se crea una unidad especializada para investigar el razonamiento lógico de estas circunstancias. Entonces de eso se trata. Ellos incorporaron eso a su modelo de gestión. Bien, el modelo de gestión visto desde una fórmula conceptual es el esquema o el marco de referencia con el cual se administra una institución, una empresa pública o privada. Ante esa circunstancia, yo tengo entonces que llegar a algunas consideraciones previas con respecto al modelo de gestión original que inicia el 2 de septiembre del 2011. La primera consideración previa, y que creo que ya en demasía también se ha hablado en el día de hoy por parte de los expositores, es que el Ministerio Público es una entidad con rango constitucional, pero encuentra su desarrollo legal en el Código Judicial. Si nosotros vemos el libro primero de organización judicial, ahí aparece toda una suerte de normas en donde no solamente se menciona al órgano jurisdiccional, sino también al Ministerio Público, fiscalías. Incluso tengo entendido que aparecen las fiscalías delegadas, que hoy por hoy son las fiscalías anticorrupción. Otra consideración previa es que la estructura y organización, incluyendo su nomenclatura de posiciones, es espejo o reflejo a la del órgano judicial. Y ya eso lo sabemos, lo hemos escuchado. Por cada secretario, oficial mayor, escribiente, estenógrafo, existe un juzgado, asimismo también en los despachos de fiscalía. Una de las funciones del Ministerio Público es perseguir los delitos. Ya hemos escuchado aquí que incluso ante un modelo de corte adversarial, ese ente persecutor igualmente también tiene que tener una mística de prevención. Y la discusión de dónde se sitúa el Ministerio Público a propósito de tener rango constitucional. Es una entidad con autonomía.
Dentro de los antecedentes inmediatos al modelo de gestión, yo debo partir por la resolución 37. Recordemos que el proceso penal inicia en el segundo distrito judicial, Coclé y Veraguas. Entonces, la resolución 37 del 26 de junio del 2006 crea la unidad regional del Ministerio Público en el distrito de Peronomé. En iguales circunstancias también hubo una resolución que creó una unidad regional en el distrito de Veraguas, específicamente, en Santiago, específicamente en el edificio San Martín. Aquí, con esta resolución, se crea un modelo de gestión de corte corporativo. Se tiene la figura del secretario fiscal, se tiene la figura de los fiscales que trabajan corporativamente con funcionarios que le trabajan a todos los fiscales. Y con la resolución 38 de ese mismo año se reglamenta en Peronomé y así también ocurre en Santiago. Recordemos, segundo distrito judicial. Ya con la resolución número 4 del año 2010 se modifica y se introduce un aspecto sumamente importante. Y es donde yo quiero llegar. Que si bien es cierto, nosotros empezamos con un modelo de gestión, para el sistema acusatorio, no menos cierto es que dentro de ese modelo de gestión ya teníamos algunos despachos creados. Y así se señaló que como quiera que ya existía la Fiscalía de Decisión y Litigación Temprana, el Centro de Asistencia a Víctimas, el Centro Alterno de Resolución de Conflictos y la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Peritos, era menester incorporarlos al modelo de gestión corporativo en el año 2010. Y otro aspecto muy interesante, la coordinación administrativa tenía un rol fundamental en el ejercicio de la función del fiscal, toda vez que tenía que facilitar la disponibilidad y distribución de recursos logísticos para el mejor provecho y logro de la actuación fiscal. Entonces, estos son los antecedentes que nosotros tenemos. Este es un organigrama muy simple y muy básico antes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio. La figura del procurador o procuradora general de la Nación, la figura del fiscal superior, recordemos, segundo distrito judicial, que veía incluso casos de homicidio. Fiscalía de circuito, que en el área de Coclé solamente eran 2 fiscales de circuito, un fiscal de familia, un fiscal de drogas, un fiscal de adolescente y 6 personeros. Si vemos entonces, eran 5 fiscales de circuito más 6 personeros, eran 11 jefes de despacho. Y en la parte de abajo, la coordinación administrativa con recursos humanos e informática. Entonces, básicamente, y muy simple, esto era lo que teníamos. Luego entonces se fueron adicionando, por ejemplo, las agencias delegadas, igualmente también el fiscal de litigación, antes de que entrara el sistema. Ya entonces nos dimos cuenta con todo este diario bregar, este aprendizaje que desde hace mucho tiempo ya nos señalaban, viene el sistema acusatorio y hay que prepararse. Y nos dimos cuenta de una realidad, que la base de la transformación no era solamente conocer el Código Procesal Penal, figura nueva dentro de nuestra normativa jurídica, sino también conocer el Código Penal, también con un corte totalmente distinto al anterior, al Código Penal del 82. Pero además de eso, también tenía que existir una reforma en la organización de cómo debía reflejarse las actuaciones del Ministerio Público frente a este nuevo modelo. Aquí ya no podíamos decir que el fiscal, como lo han señalado aquí, lo han repetido, el fiscal se encarga de compilar documentación en un expediente y esos expedientes van creciendo y se van formando tomos. No, esa no era la función del fiscal. Aquí el fiscal tenía que ser un orientador jurídico, un director de la orquesta.
y sobre todo tener una muy buena relación con el ente policial. Entonces era un cambio de mentalidad. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se digería? Bueno, a través de muchos, diríamos de esta forma, de muchos conocimientos aportados por personas que de una u otra manera, consultores que venían, consultores que iban, a veces escuchábamos criterios que no necesariamente eran compatibles y en muchas ocasiones nosotros decíamos, bueno, si este consultor nos dice esto, ¿cómo es posible que el otro diga otra cosa? Caramba, ¿cómo vamos a hacer? Y había uno que otro entendido en derecho que decía, bueno, pero hay que ver cuál es la norma que nosotros tenemos y la ajustamos, porque al final del día tenemos que tener un sistema acusatorio a lo panameño. Entonces se plantearon muchos objetivos, pero uno de los más importantes era ajustar el modelo de gestión para reducir los tiempos de tramitación. Recordemos que en una fiscalía, en un despacho, usualmente lo que ingresa a la investigación, surge toda una suerte de, por decirlo de esta forma, toda una suerte de incorporación de pruebas al expediente, declaraciones juradas y todo lo demás, y al final ese expediente sigue su tramo, sigue su trazabilidad, luego se va para el juzgado, luego va para una audiencia preliminar, luego, y al final termina pues, en un juicio. Pero entonces, ¿cómo hacer esta circunstancia con respecto al nuevo modelo que pondera y potencia metodología alterna? ¿Cómo hacer? ¿Cómo tener un fiscal que no necesariamente tenía que investigar el delito, buscar los responsables y que al mismo tiempo también fuera promotor de metodología alterna? ¿Cómo se hacía eso? Luego entonces se habla de la experiencia en la aplicación del sistema acusatorio y nos dimos cuenta que no teníamos experiencia en nada, porque en realidad no teníamos experiencia en nada, solamente la lectura. Comenzamos entonces a observar los distintos modelos de gestión que existían en la región. Y les digo la verdad, la primera vez que fui a Costa Rica para que me explicaran el modelo de gestión, vine más enredado. ¿Cuándo pude comprenderlo? En la segunda ocasión que fui, que ya yo más o menos tenía conocimiento de cuál era el modelo y podía tener un efecto de comparación con el modelo de ellos. Y recuerdo que se trajo muy buenos insumos justamente para mejorar el nuestro. Entonces, esta es una tarea del día a día. Con la resolución número 5 del 28 de enero del 2011, se crea entonces la Oficina de Implementación del Sistema Acusatorio en el Ministerio Público, mejor conocido como OISPA. Dentro de sus consideraciones, se señaló en esa resolución que el mencionado cambio requería una planificación estratégica para la implementación que involucrara a todos los funcionarios en aras de lograr una verdadera justicia penal eficiente. Y luego entonces también mantenía criterios claramente establecidos. Uno era priorizar los temas institucionales que se requieren en atención inmediata. Los otros importantes, ejecutar los procesos de cambio requeridos para la implementación, evaluar, tener una suerte de monitoreo constante y que hoy en día se sigue practicando, constante del proceso de implementación del sistema penal acusatorio. Y cuando digo OISPA, me refiero a OISPA creada mediante la resolución 5, pero también ha de entenderse que cada institución como actor interviniente dentro del proceso penal mantiene una OISPA, tal como lo dijo la licenciada Morán. Y luego interinstitucionalmente se llegan a consensos y entendimientos justamente para mejorar el sistema. Entonces, a partir de una serie de reuniones, el Ministerio Público, recuerdo los fines de semana, que eran traumáticos, y las noches también, reuniones, fiscales, personeros, funcionarios, compañeros administrativos, viendo cómo podíamos elaborar una propuesta de modelo de gestión, y fuimos orientados igualmente y asesorados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Y nace así entonces el primer modelo de gestión para el sistema penal acusatorio. Oídos, este modelo de gestión era flexible, sigue siendo flexible, pero tenía ciertas circunstancias que definitivamente había que mejorar. Pero nosotros no lo sabíamos y con ese ímpetu así mismo lo adoptamos. Entonces, esta resolución 24 del 22 de julio es la que adopta el nuevo modelo de gestión para el Ministerio Público frente al sistema acusatorio. En el nivel jerárquico integraba justamente al Procurador o Procuradora General de la Nación en la cúspide y en el ramo, conforme a la Constitución y la ley, en el nivel jerárquico mantenía entonces al fiscal auxiliar, a los fiscales especializados, llámese anticorrupción, drogas, propiedad intelectual, seguridad informática, delincuencia organizada, y aquí mi amigo pandillerismo no aparece, no existía. Igualmente también, en el mismo nivel jerárquico, los fiscales superiores de distrito judicial, por supuesto, los fiscales de circuito, los fiscales adjuntos, los personeros. Entonces, ya nosotros comenzamos a vislumbrar una suerte de un nuevo modelo con el cual nosotros podíamos hacerle frente a la nueva investigación de orden penal frente a los tribunales. En esta misma resolución se señalaba lo siguiente: el Ministerio Público dice ha iniciado un proceso de transformación y modernización del sistema de administración de justicia con el propósito de delinear el ajuste organizacional y definir una dirección estratégica para el cumplimiento de los nuevos replanteamientos del sistema acusatorio. Pero más adelante señalaba que conforme a ese modelo de gestión debía incluso promulgarse leyes orgánicas justamente para potenciar esta nueva estructura. Es decir, abría el canal o lo flexibilizaba. Y seguimos. Dentro de este modelo de gestión existían los servicios del Ministerio Público. Y aquí me detengo un tantito, porque cuando hablamos de servicios del Ministerio Público también tengo que hablar de los turnos. Y creo que es de suma importancia para algunos aquí escuchar eso, ¿verdad? Bien, cuando inicia el sistema, y ya por decisión muy personal de los fiscales, señalamos, bueno, nosotros vamos a hacer un turno de 18 horas el primer día. Vamos a meterle ganas a este asunto y vamos a iniciar. Y recuerdo que algunos hasta se llevaron una colchoneta, o sea, yo. Y recuerdo que pasadas las 12 de la noche, iniciando el sistema, no llegaba ninguna denuncia. Yo en ese tiempo era fiscal de familia. Yo decía, bueno, aquí el primero que le va a caer algo es a la Fiscalía de Familia. Pero bueno, el sueño me venció y me dormí. Ya ha pasado un tiempo, 2, 3 de la mañana, me tocan la puerta para decirme, ya se recibió la primera denuncia. Digo, qué bien. ¿Es mía? No. Ah, bueno, amén. Hasta mañana. Mañana me dicen, ¿verdad? Pero estábamos allí. Luego de eso, entonces, se dispuso lo siguiente. Bueno, los fiscales tienen que rotar en todos los servicios. Los servicios eran turno, que era el centro de recepción de denuncias, litigación, mediación, que en ese tiempo no estaba muy bien estructurado, investigación, homicidio y juicio que obviamente, iniciando el sistema, no iba a haber ninguno. Entonces teníamos que rotar en todos los servicios. Y esto me trae a colación una anécdota. Caramba, siendo yo fiscal de familia, haciendo turnos en recepción de denuncias, recibiendo denuncias de cualquier tipo de delitos, incluyendo los delitos de violencia doméstica, ¿cómo podía yo hacer humanamente un turno de una semana y luego la siguiente semana estar en litigación, soltar aquellas carpetas que no eran de mi competencia, quedarme con las de familia, pero no poder tramitarlas porque estando en litigación tenía que estar entonces en audiencia? Entonces significaba que la tercera semana era que yo, estando en investigación, podía prestarle atención a mis carpetas.
Y eso fue creando un rezago, no solamente en la Fiscalía de Familia, que es donde el torrente de casos era enorme. No vamos a explicar por qué, eso es una realidad a nivel nacional. Pero también nos dimos cuenta que definitivamente otros compañeros prácticamente estaban colapsando. Y aún así, continuamos. Junta de fiscales. Junta de fiscales, dentro del modelo de gestión, yo les llamaba, ¿cómo era? A la Junta de Fiscales le decía Junta de Catarsis, porque era el foro, el momento oportuno para uno explicar cuáles eran las situaciones que uno confrontaba con respecto al nuevo proceso para poder ir mejorándolos, para unificar criterios incluso. Para eso eran las juntas de fiscales, y entiendo que se siguen haciendo, creo que cada 15 días. Entonces, esto estaba ya en el modelo. La junta de fiscales es el mecanismo para unificar criterios, para estudiar casos y que todo se haga en equipo y de consenso, bajo la figura del fiscal superior, que dentro del modelo de gestión era el coordinador. Por supuesto que también el modelo de gestión mantenía especialidades. Así entonces, las fiscalías anticorrupción, las fiscalías de propiedad intelectual, tenían la capacidad también de conocer casos que tenían que ver con el acusatorio. E incluso eventualmente se nombraron o se habilitaron algunos fiscales de circuito para que conocieran casos, por ejemplo, de delitos contra la propiedad intelectual, algunos también delitos contra el medio ambiente. Este modelo de gestión señaló y planteó la figura de los secretarios judiciales en el Ministerio Público. Antes de iniciar el sistema, muchos compañeros nos decían, bueno, si aquí la planta de fiscales va a aumentar, ¿dónde vamos a quedar nosotros, los oficiales mayores, los escribientes, los estenógrafos? ¿Dónde nos van a ubicar? Si es que nos van a mandar para la policía o qué, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Había muchos que, siendo oficiales mayores, eran abogados y podían ser habilitados como secretarios judiciales. Y no solamente secretarios judiciales de apoyo al fiscal, sino también podían ser secretarios de registro y reparto, secretarios judiciales del centro de recepción de denuncia. Entonces todo se fue decantando, todo fue buscando su cauce y funcionamos bien. El apoyo técnico administrativo, que ya incluso con la resolución que acabamos de mencionar como antecedente, le daba pie a la coordinación administrativa como el apoyo logístico real y tangible dentro del nuevo modelo, incluyendo la figura del estadístico, que es una figura supremamente relevante, porque todo hay que medirlo. Y por supuesto, yo no podía dejar de mencionar la unidad de apoyo a víctimas y testigos, que en un principio nosotros no teníamos muy claro cuál era la figura de esta unidad, si es que iban a competir con los peritos del Instituto de Medicina Legal, para que ustedes vean hasta dónde teníamos nosotros una concepción incluso errada. Y luego entonces nos percatamos que la unidad de apoyo a víctimas y testigos era justamente para que nos colaborara en la investigación. Esa unidad tenía abogados, tenía psicólogos, trabajadores sociales e incluso creo que tenía una posición para médico. Corríjame si estoy equivocado, para un médico. Pero tenía una función muy, muy específica. Y sobre todo, a propósito de estar discutiendo qué pasa con ese testigo que no aparece, o qué pasa con esa víctima, bueno, de eso se trata. Para esto esta unidad, para desarrollar justamente esa empatía con ese usuario del sistema, para empoderarlo, para mantenerlo dentro del radio del proceso penal, para que nos colabore. Por ahí escuché, hay que seducirlo. Tenemos que tenerlo de este lado. Entonces,
ya fuimos comprendiendo cómo era la mística de un sistema acusatorio. Sobre todo para aquellos que habíamos crecido jurídicamente con un sistema mixto que tenía ya cierto arraigo de cortes adversariales. Claro que sí, pero no dominábamos muy bien eso. Y le pusimos ahí empeño, una que otra metida de pata, pero creo que es comprensible. Bien, así entonces, en un modelo simple, dentro de este modelo de gestión, la figura del fiscal superior, jefe de unidad, servicio de turno, con fiscales adjuntos en el turno, servicio de litigación, con fiscales adjuntos igualmente, servicio de investigación, fiscales adjuntos, y que tenían una razonabilidad muy específica. El servicio de turno se iba a encargar solamente de ser el cuarto de urgencia del Ministerio Público, realizar todas las diligencias preliminares, igual que en la Fiscalía Auxiliar, igual que los agentes delegados, pero con un plus. Estos fiscales perfectamente podían actuar como tales, como fiscales. El servicio de litigación para resolver todo lo que era flagrancia o aquellos casos en donde definitivamente no había ningún tipo de, por decirlo de esta forma, de probanzas elementales iniciando la investigación, pues entonces ir decantando. A propósito de los archivos provisionales, que es una figura que es muy discutida dentro del sistema acusatorio. Y el servicio de investigación, donde no habiendo persona sospechosa, persona vinculada, pues definitivamente había que realizar toda una suerte de investigación para incorporar elementos de convicción que a la postre entonces pudiera dar un resultado con una acusación, si era lo propio, o si no con un sobreseimiento. Y el servicio de juicio, compuesto entonces ya no por fiscales adjuntos, sino por fiscales de circuito. ¿Por qué fiscales de circuito? En principio se señaló que, bueno, el que gana más tiene que dar la cara. En principio, fiscales de circuito, sin perjuicio que los fiscales adjuntos también aprovechen y vayan entonces documentándose sobre las rarezas y las vivencias de un juicio. Y así se dio. Entiendo que en el área de Coclé muchos fiscales de circuito asumieron juicio. En el área de Veraguas muchos fiscales adjuntos se tiraron al ruedo y fueron a juicio porque había que dar la cara. Y por supuesto también los secretarios de apoyo, que son necesariamente muy importantes. Quiero detenerme aquí para decir algo. La idea no es criticar, la idea es decir lo que nosotros pasamos para que ustedes lo tomen de insumo a beneficio de inventario y evidentemente entonces determinen que cualquier falencia o marginalidad que vean en el camino, sepan que ya nosotros también pasamos por esa aventura y que definitivamente pudimos seguir adelante. Hace un rato estaba analizando, bueno, en estas audiencias combo de legalización de aprehensión, formulación de imputación y medidas cautelares, ¿cuál sería la estadística de declaratorias de ilegalidad de aprehensión? Y yo sinceramente no recuerdo haber escuchado una estadística alta, más allá que supere el 1% en el Ministerio Público, lo cual significa que no lo estamos haciendo mal. Y si nosotros no lo hicimos mal, ustedes tampoco. Así de sencillo. Bien, el modelo de gestión mantenía y mantiene la figura del fiscal superior, que es el fiscal coordinador, con toda una suerte de atribuciones y de responsabilidades dentro del modelo de gestión. Al final, también el fiscal superior podía investigar y asistir a juicios en casos de trascendencia, porque el fiscal superior no podía estar en todo. Nótese que ya no es el fiscal que está de lleno en los delitos de homicidio. Para eso ya había un servicio de homicidio. Habían otras atribuciones que tenía que realizar el fiscal superior. Y el fiscal superior que se encontraba, por ejemplo,
en COCLE debía mantener y mantiene un coordinador de Fiscalía Superior en Veraguas y viceversa, es decir, para que la figura y presencia del fiscal superior estuviera en las dos provincias. Y entiendo igualmente ocurre en el área de Herrera y Los Santos. Asimismo también con los fiscales y personeros de turno, que participan directamente en las primeras actuaciones justamente con la policía. Hace un rato escuchando al doctor Jiménez Vázquez hablando de la dirección funcional, sobre todo que ocurre en Costa Rica, acá también se discutía esa circunstancia, porque este es un proceso que se basa en la confianza de las partes que participan. Tiene que haber confianza y tiene que haber identidad de roles igualmente. Cada uno saber lo que tiene que hacer. Los fiscales y personeros de litigación y decisión temprana, ellos participaban en flagrancia, audiencias inmediatas y aplicación de métodos alternos. Y los fiscales y personeros de investigación. Hace un rato escuchamos igualmente que los personeros, si bien solamente tenían una delimitación geográfica en un distrito, fueron habilitados como fiscales adjuntos. Incluso hay personeros que habilitados como fiscales adjuntos actúan fuera del distrito y hacen audiencias, incluso en casos puntuales. Y hay algunas circunstancias también que hay que ver en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, en los casos de conocimiento o competencia municipal, nosotros vemos que primero que todo es un tribunal unipersonal. Y segundo, los delitos son muy pocos, pero amén de esa circunstancia, también un juez municipal conoce delitos graves, posesión ilícita de armas. Pero bueno, eso fue una decisión normativa. Entonces, este fue el primer modelo de gestión, 24 del 22 de julio del 2011. Luego entonces, pasado un año del sistema, y ya casi iniciando en el cuarto distrito judicial, Herrera y Los Santos, surge entonces la resolución 36 del 30 de agosto del 2012, donde se adopta un nuevo modelo de gestión. Este modelo de gestión, salvo una que otra variación, lo que sí introdujo, y fue muy práctico, por lo menos para nosotros, es el asunto, vuelvo y repito, los turnos. Porque resulta ser que aquí se iba a dar turnos solamente para los fiscales que se encontraban en el centro de recepción de denuncia. Los demás fiscales realizaban su función en el servicio de investigación, en el servicio de homicidio, en el servicio de litigación normalmente. Ahora, ¿qué pasaba? Por lo menos en el área de COCLE, con aquellos funcionarios que trabajaban en el centro de recepción de denuncia haciendo turnos en la semana de 8 horas. Bueno, entonces nosotros, los demás, los que estábamos ya en un servicio determinado, entonces nosotros hacíamos un turno de 24 horas los fines de semana. En lo personal, a mí me tocaba una vez al mes. Y no había ningún problema. Y se hacía. Y creo que se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Normal, normal. ¿Por qué? Porque había que darle también un respiro a esos compañeros que en el centro de recepción de denuncia toda la semana estaban rotando turnos de 8 horas y por lo menos para que tuvieran un fin de semana o fines de semana libres. Eso fue lo que nosotros por lo menos ideamos y que con este nuevo modelo de gestión a través de la resolución 36 se gestionó. Un aspecto también supremamente importante. Nosotros antes rotábamos en todos los servicios. Luego entonces, pasado un tiempo, si nosotros nos pusimos a determinar, bueno, cuáles son las destrezas de cada uno, dónde uno se siente mejor. Hay fiscales que les gusta la investigación, hay fiscales que son operativos, que les gusta estar en la calle. Hay otros que les gusta mucho la oralidad. Entonces, cada uno se fue ubicando según su destreza, según su perfil. Algunos se dieron cuenta que eran buenos en la oralidad, pero al final del día, cuando tenían que desempeñarse en audiencias, se convencieron que no eran tan buenos. Otros también eran buenos, por ejemplo, en investigación, y después se convencieron que eran más operativos y se fueron haciendo los ajustes. Lo interesante de todo esto es que el modelo de gestión tiene que ser flexible
para que pueda darse esos cambios. Eso es lo interesante. Nosotros vamos a escuchar al licenciado Agustín Pimentel, que va a tocar el tema del modelo de gestión que viene para Chiriquí, Bocas del Toro. Interesante, interesante, porque mantiene algunas figuras nuevas. Y ya pues, a manera de reflexión, lo único que yo puedo señalar es, primero, que se debe conocer el flujo de procesos. Nosotros debemos saber, además del código penal y procesal penal, conocer cómo funciona o cómo debe funcionar el flujo de procesos dentro del Ministerio Público. Saber cuál es la categoría de cada servicio. Muy importante. Debemos levantar una data para medir actuaciones, pero una data con una claridad meridiana, tomando como base variables concretas. Por ejemplo, no me puede medir un fiscal que trabaja en el centro de recepción de denuncia por las audiencias que hace, porque se sabe que casi nunca va a ir a una audiencia, si lo comparamos con un fiscal que está en el servicio de litigación. Como tampoco podemos comparar un fiscal que hace juicio con un fiscal que hace audiencias intermedias o hace audiencias preliminares ante un juez de control de garantía. Porque hay audiencias, y en estos días me di a la tarea, fui a una audiencia de incautación de datos, bueno, voy a tomar el tiempo. 4 minutos. Y allí se levanta la data, es una audiencia hecha. Pero yo no puedo comparar ese tipo de audiencia, que es inoída aparte, con una audiencia de juicio que, por muy sencilla que sea, mínimo 3 días se van. Lo que propende el sistema es justamente que los juicios sean menos. Y justamente, vuelvo y repito, potenciar la metodología alterna. Por supuesto que el modelo de gestión sea flexible. Y la figura del fiscal que resuelve el conflicto, no el que gana casos, el que resuelve el conflicto. La figura del fiscal negociador. Interesante. Aquí escuché hace un rato el asunto de los acuerdos. Y yo me pongo a analizar en qué momento nosotros, en el área de Coclé, también los compañeros de Veraguas, en qué momento pudimos desarrollar esa mística de proponer acuerdos. Algunos no eran tan buenos. Otros, caramba, no sé qué encanto tenían, pero salían siempre con un acuerdo de pena. Y también, hablando de acuerdo de pena, no necesariamente los casos terminan con acuerdo de pena. El fiscal también tiene que saber que en muchas ocasiones puede aceptar una suspensión condicional del proceso pautada o solicitada por la defensa. Entonces la idea es resolver el conflicto. Eso es lo que quiere el sistema. Y por supuesto, lo que llegue a juicio sea lo menos. De esta manera, pues, yo termino bien rápido. Yo sé que la hora apremia. Muchas gracias. Y acá queda mi compañero.